Vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Hoy vamos a ver el tema número 31. Fíjese nada más, ya estamos en el tema número 31 de esta serie, los valores del reino. El día de hoy vamos a ver este tema que se titula No basta solo con oír. No basta solo con oír, y vamos a ver Mateo 7 del 24 al 37. ¿Está listo? Se vale decir amén, la mascarilla le tapa, pero a ver, ¿está listo? Es que ya extrañaba escuchar, hermano, el amén y el grito de júbilo y el aplauso y todo, es maravilloso. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye esas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, ¿qué dice? Insensato, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Oremos juntos. Señor, gracias te damos una vez más porque nos das la oportunidad de reunirnos, aunque sea separados en nuestros lugares, pero unidos en un mismo espíritu, como aquella iglesia en el libro de los Hechos, después del día de Pentecostés, cuando todos unánimes compartían el pan con alegría, con sencillez de corazón. Y tú, Señor, añadías a tu iglesia aquellos quienes han de ser salvos. Así como lo sigues haciendo hasta el día de hoy, tú sigues teniendo cuidado de tu iglesia y tú sigues mostrando tu cuidado al hablarnos tus palabras, Señor. Gracias por esta serie que está casi llegando a su fin. Gracias porque hemos recibido muchísima información, pero más que todo hemos recibido sabiduría de tu parte para poder edificar nuestras vidas, para poder edificar también a nuestras familias y nuestra iglesia. Sigue, Señor, hablando a nuestros corazones, en tu nombre. Amén, amén. Esta, mis hermanos, es una conocida parábola, la parábola que se conoce como de los dos cimientos. Y aunque es una parábola muy conocida, vamos a verla en su contexto. ¿Por qué? Porque el contexto de la parábola nos va a traer mucha más luz de su explicación, de su significado. Las parábolas se prestan para que muchas veces se le pongan elementos que realmente no tienen mucho que ver y terminan significando cualquier otra cosa, pero para evitar eso vamos a verla desde su contexto. Ahora, ¿qué es esa palabra contexto? Me estoy un poquito yendo hacia la serie que íbamos a empezar o que alcanzamos a empezar, pero que no hemos reiterado o retomado acerca de la interpretación bíblica. El contexto es un conjunto de circunstancias que rodean a una situación y sin las cuales no se puede comprender correctamente. Eso es el contexto. ¿Cuál es el contexto de esta parábola conocida por todo el mundo? Bueno, nada más y nada menos que todo lo dicho en este sermón de la montaña o sermón del monte. A nosotros nos ha tomado 9 meses estudiar este sermón del monte, que son solamente 3 capítulos del libro de Mateo. Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Nos ha tomado 9 meses, algo así como un bebé, ¿verdad? Que está ahí en proceso. Han sido 30 enseñanzas y con esta 31, y hemos tratado, hasta donde me da a mí como su pastor, hemos tratado de explicar, hasta ahí no me da más, y le echo todas las ganas que puedo, y espero que usted también le eche todas las ganas para entenderlo y para escucharlo. Lo que Jesús ha enseñado en estas 30 enseñanzas o en estos 3 capítulos, lo que él ha enseñado, quiero aclarar que no es filosofía, ¿se entiende? Como que cosas rebuscadas, tampoco es algo poético, algo pues así como romántico, algo que es inalcanzable. Tampoco son tips, porque se puede prestar a entender de esa forma. ¿Qué es un tip? No, pues ahí te va una sugerencia o algo que te va a ayudar, ¿no? Como cuando te duele el estómago, no, pues tómate un té de manzanilla, ¿no? Como un remedio. O tip simplemente. Algunos ven el sermón de la montaña como algo bonito, incluso la gente del mundo le encanta, sobre todo cuál es esa sección o ese fragmento del sermón de la montaña que le encanta a la gente: no juzguéis y no seréis juzgados. Ese les encanta, ¿verdad? Algunos creen que pueden elegir eso y lo que no les gusta, desecharlo, ¿no? Bueno, la conclusión que Jesús está trayendo en este sermón de la montaña
incluye serias advertencias. Eso lo hemos visto en las enseñanzas anteriores. El Señor Jesús, ya cuando está concluyendo, está dándoles advertencias a sus discípulos. Advertencias tales como entrar por la puerta estrecha, porque si tú no entras por la puerta estrecha, no puedes llegar a ese destino que es la vida eterna. El Señor ha advertido a sus discípulos para que caminen por el camino angosto, porque si tú caminas por el camino ancho, espacioso, pues no vas a llegar al destino de la vida eterna. El Señor Jesús ha advertido también acerca de tener cuidado, de guardarnos de los falsos profetas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo nos cuidamos? No se trata de andar con un garrote o andar con una escopeta. ¿Cómo nos cuidamos de los falsos profetas? Nos cuidamos aferrándonos a Jesús. Eso es guardaos, eso es guardarse. Es aferrándonos a Jesús. Y mis hermanos, acabo de decir que el Señor Jesús no está dando poesía, no está dando filosofía, no está dando tips. El Señor Jesús está hablando la palabra. El Señor Jesús es el Verbo encarnado, y el mismo Verbo encarnado, lo vimos en las primeras enseñanzas, abrió su boca a sus discípulos y les estaba enseñando cómo nos aferramos a Cristo, no diciendo estoy aferrado a Cristo, o cantando estoy aferrado a Cristo, sino es estando cimentados en su palabra. Eso es estar aferrado a Cristo, no a mis emociones, no a mis sentimientos, sino a la palabra. Todo lo que hagamos, guiarnos a través de su palabra. Y esas palabras, como dije, van dirigidas a una audiencia en particular, y son los discípulos. Así comenzó este sermón en el capítulo 5, versículo 1. Dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. La multitud se quedó ahí abajo, ¿verdad? Ahí se quedaron en la parte cómoda, en la parte de recibo milagros, recibo beneficios, lo que me agrada, lo que no. Pero cuando Jesús sube al monte, implica que aquellos quienes dijeron que le iban a seguir, pues ahí estaba la primera prueba, ¿no? Había que subir, había que hacer un pequeño esfuerzo para ir a ese monte y recibir sus palabras. La multitud se quedó allá abajo, los discípulos se acercaron para oír la enseñanza de Jesús. Y es específicamente a ellos, como dije, a quienes van dirigidas sus palabras. Son quienes han aguantado, por decirlo así, el mensaje de Jesús, que era y sigue siendo un mensaje agudo, hermanos, un mensaje que traspasa, porque es la palabra de Dios. El libro de Hebreos nos dice que es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Algunos dicen que cuando se predica la palabra así como muy duro, dicen que son pedradas, pero no, más bíblicamente son espadazos, ¿no? Y espadazos agudos, por eso algunos se asustan, ¿no? Pero el mensaje de Jesús ha sido agudo hasta el momento. Cuando alguien da un discurso, lo que busca es atraer la atención de la audiencia. Eso es lo que busca cualquier persona, cualquier speaker, cualquier conferencista, cualquiera que está dando un discurso. Busca atraer la atención de la audiencia, atraer a la audiencia en sí misma así. Pero el discurso de Jesús, si lo analizamos, trata de recordar un poquito de qué ha tratado. Si lo analizas, te vas a dar cuenta de que más bien parece como que Jesús está desanimando a la audiencia. Ha hecho declaraciones muy fuertes en contra de los escribas y fariseos, quienes eran los más picudos de aquel tiempo. Ha hecho declaraciones fuertes en contra de ellos. Les dijo a sus discípulos: que la justicia vuestra sea mayor que la de los escribas y los fariseos. Y después empieza a explicar Jesús cómo ha de ser la justicia del verdadero discípulo suyo. El Señor Jesús también ha llamado hipócritas a los discípulos, quienes tratan de precisamente sacar la paja del ojo de su hermano, teniendo ellos una viga en el suyo. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso ya lo vimos. Y el Señor Jesús les dice: hipócritas. Es agudo el mensaje de Jesús. Yo nunca les he dicho hipócritas aquí, ¿verdad que no? Entonces, bueno, estamos bien hasta acá. Pero Jesús sí les dijo a su audiencia: hipócritas, saca primero la viga de tu ojo y luego vas y sacas la paja del ojo de tu hermano. Incluso el Señor Jesús ha dejado fuera a aquellos quienes desean hacer cosas en su nombre sin sujetarse a la autoridad y al señorío de Cristo, a lo que decía de la palabra. El Señor los ha descartado, los ha dejado fuera, los ha desacreditado. Y no dudo que mientras que Jesús estaba dando este mensaje, tan solo yo te resalté algunos de los puntos, pero no dudo que mientras que Jesús daba este mensaje, había uno que otro que se iba.
Decía, ay, no, y se iba porque era muy dura la palabra. De hecho, cuando vimos acerca de que Jesús estaba hablándoles a sus discípulos, todo aquel que no come mi carne y bebe mi sangre y todo esto, dice la palabra en Juan 6:66 que muchos de sus discípulos ya no le seguían. O sea, esto que yo te estoy diciendo es una realidad bíblica. Muchos ya no seguían a Jesús y habían dicho que eran discípulos, pero como el mensaje era agudo y confrontaba, salieron huyendo, se fueron. La primera palabra de esta porción bíblica, para que nos vayamos adentrando, ¿cuál es? En el versículo 24. Dice cualquiera, cualquiera. Pero después de considerar este contexto que yo te acabo de dar, podemos decir que aquí cualquiera no es cualquiera, ¿se entiende? O sea, no puede ser alguien de la multitud, porque esos ya se quedaron ahí abajo, o sea, no están incluidos ellos. Tampoco puede ser alguno de los escribas y de los fariseos, quienes no estaban presentes tampoco, y además no creían en Jesús como el Mesías. Tampoco se refiere a los discípulos quienes han vuelto atrás, de esos que ya no le seguían, no se puede referir a ellos. Entonces, ¿a quiénes se refiere este cualquiera? Este cualquiera es cualquiera de los discípulos o los que parecen discípulos, quienes han permanecido y están oyendo el mensaje de Jesús. A esos va dirigida esta frase cualquiera. Jesús está haciendo o está diciendo una parábola. En ella el Señor Jesús está comparando a dos hombres, creo que todos lo sabemos esto. Dos hombres quienes han construido una casa. Por cierto, la casa está terminada ya no está en construcción, sino está finalizada en su totalidad. Pero hay algo interesante, que cuando tú te paras afuera de estas dos casas, no ves ninguna diferencia entre las dos. Pero cuando las lluvias vinieron, cuando vinieron los ríos, en este caso las inundaciones traídas por las lluvias, que ya empiezan a hacernos temblar a nosotros quienes vivimos acá, y ya hay una tormenta por allá en el sur de México, y oramos también por nuestros hermanos de las iglesias y toda la comunidad que está de aquel lado. Cuando vinieron los ríos, las inundaciones, cuando vinieron los vientos y soplaron, los resultados de estas dos casas, tanto una como la otra, que por fuera se veían igualitas, los resultados fueron muy distintos. En la aplicación que Jesús nos da de esta parábola, Jesús nos dice que puede haber muchos quienes oigan su mensaje y que después de ser probados queden arruinados. Me salió un verso sin esfuerzo, ¿verdad? Después de ser probados queden arruinados, pero no olvides ni quites de tu mente que en la fachada se veían exactamente igual. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué si las dos casas se veían iguales por fuera, cuando fueron probadas no resistieron y quedaron destruidas? Bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Vamos a ver el versículo 24, continuar. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todos los que estaban allí presentes recibieron las mismas palabras. ¿Cuáles? Todo lo dicho en el Sermón de la Montaña. Las oyeron, pero solo pocos hacen las palabras que oyen. Solo pocos. Esos quienes oyeron e hicieron son considerados por Jesús como prudentes. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque muchos se consideran prudentes. A cualquiera a quien tú le preguntas, oye, ¿tú eres prudente o imprudente? No, prudente, brother, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? O sea, si tú le preguntas a alguien, ¿eres prudente o imprudente? Te va a decir. Si nos preguntan a nosotros, vamos a decir, yo soy prudente, claro que sí. Pero no se trata de lo que digamos nosotros de nosotros mismos, sino qué es lo que dice Jesús de nosotros. Ese es el punto, porque yo puedo decir que soy Superman, pero si no tengo capa y vuelo, pues ahí está el problema, ¿no? Es qué dice Jesús en mí. Lucas capítulo 6, versículo 46 es en donde vemos el paralelo de esta parábola. O sea, es la parábola, pero narrada por Lucas. Y aquí vamos a leer cómo comienza Lucas 6, 46. Esta es la introducción que da el Señor a la parábola para que cobre mayor sentido. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, ¿qué dice? Y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y empieza la parábola. Oír y hacer, mis hermanos, es ilustrado por Jesús
como un hombre quien edificó sobre la roca. Oír y hacer, quiero aclarar que no es mover la cabeza y decir, sí, qué bonito, qué padre. Eso no es oír y hacer. No es solamente estar de acuerdo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Alguien puede estar de acuerdo en que tomar Coca-Cola es malo para la salud. Alguien puede, sí es cierto, sí es bien mala la coca. Ya vi un reportaje ahí en el YouTube en donde limpian hasta los tornillos y les quitan el óxido con la coca. Y si no, ya te imaginas lo que pasa dentro de nuestro organismo y todo. Y después le hace pss, y se toma su coca, ¿no? O sea, no se trata solamente de estar de acuerdo con algo, oír y hacer. Y esa palabra hacer proviene del griego poieo y significa materializar algo. Materializar algo. Cuando tú te paras en la mañana, abres el refrigerador y tienes allí pues todos los elementos, ¿verdad? No quiero dar hambre a nadie, pero tienes todo ahí para preparar un desayuno. Está allí, está en tu mente y después lo materializas. Bueno, poieo significa materializar algo. Es ejecutar acciones en el sentido de expresar mediante los actos los propios pensamientos y sentimientos. Te doy algunos sinónimos de poieo y de esta palabra hacer. Es actuar, es causar, es cometer, cumplir, efectuar, ejecutar, ejercer, practicar, preparar, producir, trabajar. Todos esos sinónimos tiene esta palabra, hacer. Nos transmite la idea entonces de ¿qué? De hacer un esfuerzo. Más allá de sí, es hacer un esfuerzo. Lucas nos da todavía más detalles de cómo edificó este hombre prudente. En el versículo 48, estábamos ahí en Lucas capítulo 6, vamos a ver el versículo 48, la misma parábola pero dicha por Lucas. Dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, y ese es el detalle que no nos da Mateo, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahí está el tema, ahí está poieo, esta palabra hacer, pero aplicada en esta parábola, es cavar hondo. Mis hermanos, quiero aclarar que no estamos hablando de hacer obras para ganar la salvación, eso quiero que quede muy claro, sino estamos hablando de obras y esfuerzos de aquellos quienes ya son salvos. Por eso fue importante aclarar y recordar que esta parábola no iba dirigida a los de la multitud, no iba dirigida a quienes no son discípulos, sino a quienes son discípulos o quienes creen que son discípulos. Oír y hacer, para resumirlo, es obedecer. ¿Puede decirlo? Oír y hacer es obedecer. Y obediencia, mis hermanos, tengo que aclararlo, no se nos da naturalmente. O sea, obediencia no está en nuestro software, en nuestro sistema operativo, en nuestra naturaleza. No se nos da obedecer. Por ejemplo, a nuestros niños les enseñamos a obedecer, ¿verdad que sí? Porque desde chiquititos le dices, no te subas ahí, y parece que le dices, súbete, ¿verdad? Porque tú dices, ¿cómo? ¿Quién le enseñó a desobedecer? No, nadie, ya lo traemos de fábrica, ya los niños lo traen de fábrica. Por eso nosotros les enseñamos a obedecer, ya sea que les enseñemos porque nos bajamos a su nivel y les explicamos, mira, si te subes te vas a caer, o ya sea que ellos aprendan por medio de la experiencia, ¿verdad? O aprendamos, dijo el otro, y se dan el golpe. Pero el punto aquí es de que obedecer no se nos da naturalmente, es necesario que hagamos un esfuerzo para obedecer, porque como dije, a nuestra carne no le gusta para nada hacerlo. Hay que preparar nuestro corazón antes de oír. Por eso, a lo mejor tú te preguntas, ¿por qué tanta orada? Si ya oramos y luego se sube el pastor, lee el texto y otra vez a orar. Bueno, oramos ¿por qué? Porque estamos preparando nuestro corazón antes de oír, pero también hay que disponer nuestro cuerpo como sacrificio vivo para hacer la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta, como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Hablando de obediencia, recordemos cómo se titula esta serie que ya está en sus últimas enseñanzas: los valores del reino. Y aquellos quienes hemos creído a la predicación del evangelio, fuimos trasladados, recuérdalo, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo Jesucristo, como dice Colosenses 1:13. Y en este reino, y en todo reino, hay un rey. Este es el reino de Dios. El reino de Dios es la esfera donde los súbditos, qué palabra, cómo choca con nuestra carne, ¿no? ¿Súbdito yo? Yo pensé que era campeón. Bueno, reino de Dios, en el reino de Dios hay un rey y hay súbditos. Y los súbditos se sujetan voluntariamente a la autoridad divina.
es el Señor Jesucristo. En su reino, el amado Hijo Jesucristo abre su boca y nos enseña. O sea, nosotros entendemos reino y súbdito en una idea de enseñorearse. De hecho, Jesús lo dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y ejercen sobre ellas dominio. Pero el reino del Rey Jesús es un reino santo, en donde no hay este enseñoreamiento, sino que hay enseñanza. Así es como el Señor nos muestra su amor, por medio de la enseñanza. Lo vimos en Juan 15:15. Yo no les llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo les llamaré amigos, porque todas las cosas de oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces el Señor nos muestra su amor, nos muestra su amistad a sus discípulos al hablarnos sus palabras. Y esa palabra enseñanza, del griego didasco, se usa absolutamente de dar instrucción. Instrucción. Cuando estábamos, antes de empezar la predicación y antes de empezar la reunión, estaban apareciendo instrucciones ahí en la pantalla, ¿verdad que sí? Instrucciones en donde decía, pues usa tu máscara, guarda tu distancia, etcétera, etcétera. Y todas estas son instrucciones. Bueno, eso es didasco, es dar instrucciones. Ya que los ciudadanos del reino somos pobres en espíritu, porque dijo, bienaventurados son ustedes pobres en espíritu. No se puede acceder al reino de Dios si no hay pobreza de espíritu. ¿Qué es pobreza de espíritu? Ya lo vimos, no voy a regresar a toda la prédica, pero en resumen, pobreza de espíritu es reconocer mi necesidad. El Señor dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. O sea, si tú llegas ahorita al hospital y le dices, y te dicen, ¿a qué vienes? No, nada, yo estoy bien. Entonces, pues regreses a su casa, ¿no? Y sacó cita con el doctor y todo, pero usted dice que está bien. Bueno, es porque necesitamos reconocernos que estamos enfermos, necesitamos reconocer que estamos en ruina y que no podemos hacer nada. Así se entra al reino, pero no solo se entra al reino con pobreza de espíritu, sino que se vive en el reino con pobreza en espíritu. Siempre vivimos reconociendo que somos débiles y que nuestras fuerzas no podemos hacer absolutamente nada. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Somos pobres en espíritu y somos humildes. Esta es otra aplicación de pobreza en espíritu, es humildad. Y esta humildad se refleja o se traduce en obediencia. De eso es de lo que estamos hablando. De mansedumbre. Mansedumbre vimos que es esa moldeabilidad del barro en las manos del alfarero. Que el barro no respinga, no rezonga, no se queja, dicho de otra manera, ¿no? A cómo el barro le está dando forma, aunque a lo mejor sea doloroso para el barro, pero ahí es en donde mostramos nosotros mansedumbre. Es prudente entonces quien oye y hace un esfuerzo, según Jesús. Así concluimos este punto. Vamos a ver el siguiente, la otra cara de la moneda en el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. No te voy a dar la traducción de esa palabra. Que edificó su casa sobre la arena. La entendemos, ¿verdad? Insensato. Edificó su casa sobre la arena. Entonces, si ya explicamos todo lo que es ser prudente, que es resumido, obedecer, que dice, ay, pastor, lo hubiera dicho así y nos ahorramos 15 minutos, ¿no? Pero hay que apoyarlo en la palabra para que no lo interprete cada quien a su manera. Pero si hemos dicho que ser prudente es oír y hacer, es obedecer, entonces ya sabemos de qué se trata el solamente oír y no hacer. El hombre de que Jesús o de quien Jesús está hablando es un hombre insensato, un torpe, quien construye en la arena. Es aquel quien solamente oye, es excelente oidor. Yo me acuerdo cuando llegué a este país, creía que sabía inglés, porque te enseñan inglés allá en México, pero te enseñan, quién sabe, raro, ¿no? What, te enseñan a decir y cosas así, ¿no? Entonces cuando llegas acá y te das cuenta que tu inglés que te enseñaron allá está súper chafa, entonces no entiendes. Y yo me acuerdo que me decían, oye, ¿tú hablas inglés? Y yo decía, pues lo oigo muy bien. No lo entendía nada, pero lo oía bien. Hay quienes se limitan solamente a oír y construyen una vida cristiana a su manera, como Burger King, ¿no? Your way, right away. Así es como empiezan a construir su vida cristiana. Es decir, van a la iglesia, van a un edificio, van a la iglesia o se conectan. Ahorita todo el mundo se conecta a todas las transmisiones de todo el mundo, ¿no? Y si se enojan, después me cambio de transmisión, ¿no? Ay, órale. Entonces, van a la iglesia estas personas, escuchan predicaciones, ¿sí? Muchas. Ven transmisiones, como dije, diezman,
cantan y dicen, Señor, Señor, ¿verdad? Como cantábamos, toma mi vida. Así cantan, ¿no? Incluso hasta sirven y algunos de ellos hacen milagros, profetizan, lo vimos en la enseñanza anterior. Hacen cosas y señales maravillosas, echan fuera demonios, pero nunca se esforzaron por ahondar en lo que han escuchado, en preparar sus corazones, en preparar el terreno para recibir la palabra. Jamás calcularon el precio del discipulado. El Señor Jesús dijo, todo aquel quien va a edificar una torre, se sienta y calcula para ver si tiene lo suficiente, no sea que se quede a medias y viene a hacer la burla de todo el mundo. Pero estos insensatos jamás calcularon ese precio del discipulado. Se negaron a aceptar que hay un camino que es angosto. Simplemente lo pasaron por alto y creen que engañan a los demás. Son discípulos nominales, para que me entiendas. Son aquellos quienes, como dice mi amigo el pastor Raúl Borboa, le mando un saludo también, son aquellos quienes creen que creen. Me encanta como dice eso, Raúl. Insensatez es sinónimo de torpeza, es sinónimo de necedad. Es el que cree que se va a salir con la suya. ¿Conoces a alguien así? ¿O eres alguien así? ¿Quién cree que es bien listillo, bien abusadillo, como dicen por allá en mi rancho? ¿Quién cree que se va a salir con la suya? Pero se ve como, en realidad, como aquel chiste del niño que llegó con su mamá y le dice, mamá, me hice tonto al del camión. ¿Por qué? Porque le pagué y no me subí. ¿No? Él creía que se había salido con la suya, ¿no? Es como aquel quien va a la universidad y va solamente de oyente, o sea, no paga la inscripción o la matrícula, no hace las tareas y cree que el día de la graduación se va a formar allí y le van a dar un título. Está formado, ¿no? Es que ahorita cómo están las graduaciones, mira, ni virtual te van a dar nada, hijo, olvídalo. Insensatez, mis hermanos, es necedad, pero también es arrogancia. Porque aquel quien oye pero no hace, cree que con él las cosas van a ser diferentes. Eso es arrogancia, ¿no crees? Claramente Jesús dijo, solo hay un camino que lleva a la vida. Solo hay un camino y ya sabemos cómo es ese camino. Pero el insensato cree que es más listo que Jesús. El insensato cree que es más listo que todos y cree que en aquel día el Señor va a hacer una excepción con él porque qué lindo es, qué bonito es, como se quiere, ¿verdad? Por eso decide andar por el camino ancho y dice, no, yo por aquí le doy, al fin que en aquel día el Señor va a hacer una excepción conmigo porque yo estoy bien bonito, o porque yo estoy bien guapo, o porque qué sé yo, ¿no? Son aquellos quienes solo oyen, pero no hacen. O, en otras palabras, lo hacen a su manera. Porque todos hacemos algo. O sea, para agarrar algo tienes que soltar esa otra cosa. Entonces, aquellos quienes creen que creen, están haciendo, lo vimos la enseñanza anterior, pero lo están haciendo no como dice la palabra, sino a su manera. En esta parábola hay algo que ambos hombres se enfrentan, y aquí es en donde nos vamos a centrar un poquito más en la enseñanza. Esto que ambos hombres enfrentan, tanto el que es insensato como el que no lo es, o sea, como el que oyó e hizo, como el que solo oyó, ¿qué es lo que enfrentan según la parábola? Las lluvias, las inundaciones, los vientos. Ambos enfrentan esas cosas. Vamos a verlo ahí en el versículo 25 de Mateo 7. Mateo 7, 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Eso es sobre el hombre prudente. Versículo 27. Eso es sobre el imprudente. Parece que es un copy and paste, ¿verdad? Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Mis hermanos, son inevitables las lluvias, las inundaciones, los vientos. No creas que porque estás haciendo las cosas bien, no van a venir las lluvias, las inundaciones y los vientos. Así que vayámonos sacando esa idea de la cabeza de que, ¿por qué a mí, Señor? Si yo te sirvo, si yo esto y aquello. Saquémonos esa idea porque inevitablemente van a venir estas lluvias, estas inundaciones, estos vientos. ¿Cómo podemos interpretar estas lluvias, inundaciones y vientos? Las podemos interpretar como pruebas. Simple, ¿no? No hay que buscarle mucho, 5 pies al gato. Son pruebas. Las pruebas, mis hermanos, son inevitables. Diga inevitables.
Todos los discípulos vamos a experimentar las pruebas. Ahora, estas pruebas o tentaciones, ahorita voy a ahondar más en esto, pueden ser negativas, o sea, se pueden ver como algo negativo. Puede ser enfermedad, eso es algo negativo, ¿verdad? Puede ser una crisis financiera, pérdida de trabajo, etcétera, eso es algo negativo. Puede ser una desilusión, que todo estaba bien en tu vida y de repente, me desilusioné. Eso es algo negativo. Puede ser que alguien te ofende, alguien amado, alguien querido te ofende. Puede ser esa una prueba negativa. Pero también hay situaciones positivas, entre comillas, que pueden ser consideradas como pruebas o tentaciones. Y te estoy hablando, por ejemplo, de un trabajo. ¿Un trabajo es bueno o es malo? Bueno, depende. Depende si ese trabajo te va a desviar de la comunión con Dios. Si ese trabajo te va a poner en un ambiente en el cual tú no puedes ser sal y luz, sino que más bien las tinieblas prevalecen sobre ti y te desvían. Puede ser una pareja, por ejemplo. Hay quienes dicen, sí, voy a ser feliz cuando tenga una pareja. Pero cuidado, porque no todas. Puede ser que esa pareja te termine desviando del camino, te termine pues llevando a la ruina. Mucha gente se pregunta nos pregunta cosas como estas. ¿Esta situación que estoy viviendo es una prueba o es una tentación? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Esto es una prueba o es una tentación? Bueno, mis hermanos, en la Biblia es exactamente lo mismo, prueba o tentación. La palabra para prueba en la Biblia es la misma, es la palabra peirasmos en griego. Cuando tú ves la palabra prueba, te vas al original, peirasmos. Cuando tú ves la palabra tentación en la Biblia, te vas al original y dice peirasmos, es la misma. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre una prueba y una tentación? Bueno, el ángulo con el que tú lo veas. Lo que realmente importa, para no meternos en un asunto filosófico, lo que realmente importa no es tanto prueba o tentación. Lo que importa es cómo vamos a salir de esta prueba. Es el resultado de esa prueba o de esa tentación. Eso es lo que realmente importa. Anteriormente, en el versículo 20, el Señor Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Eso dijo el Señor. Es en la prueba o tentación, como quieras llamarle, en donde se ve quién es quién. Es ahí. No solo por lo que oyen, porque como lo hemos dicho, puedes oír 500,000 predicaciones, puedes oír las 24 horas predicaciones, pero cuando viene la prueba es cuando sale qué tanto efecto han hecho esas predicaciones en nuestro corazón y no nada más en el oído. No solo es porque hacen cosas para el Señor, ya lo vimos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará. En tu nombre, Señor, hicimos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. No es solamente por lo que hacen, tampoco es por la apariencia, porque acuérdate que hay un lobo que se pone piel de oveja y se mete en medio del rebaño y tú lo ves por fuera y dices, ay, qué bonito lobo, sí, hazte para acá, órale. O sea, no es solamente por la apariencia. La iglesia en Corinto, de hecho vamos a empezar una serie sobre la primera carta a los Corintios en poco tiempo. La iglesia en Corinto fue una de las iglesias del Nuevo Testamento más problemáticas. Si tú pensabas que la iglesia está llena de puros perfectos, bueno, mira, aunque se tapen la cara con cubrebocas, ¿verdad? Y ahí no se pierdan, no sabes si se están riendo o están tristes. Está formada por gente imperfecta, pero los corintios se pulían para ese asunto, ¿no? Había entre ellos murmuraciones, había divisiones o bandos dentro de esta iglesia en Corinto. El apóstol Pablo les escribió que hasta eso ¿qué? Las murmuraciones, las divisiones, los bandos, Pablo dijo, eso es necesario. Y tú dices, ¿cómo? Yo pensé que era perfecto todo. No. Pablo dijo, eso es necesario. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 19, porque para que lleguemos ahí todavía le falta un buen. Primera de Corintios 11, 19, dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Y ahí está el propósito, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. O sea, no solo son inevitables,
las pruebas. No solo son inevitables las disensiones, las murmuraciones, las divisiones, porque los corintios decían, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Cefas, y así, ¿no? No solo es inevitable, sino que es necesario. Veamos un ejemplo, mis hermanos, de cómo responde a las tempestades un hombre prudente. Yo, mientras que preparaba esta enseñanza, decía, bueno, ¿qué ejemplo damos, no? Y dije, no, pues no les voy a hablar de personas que conozco, que han sido prudentes o imprudentes. No, mejor vayamos a la Biblia directamente. El libro de Job nos habla precisamente de este hombre, quien ante una tempestad respondió. Ahorita vamos a ver cómo. Job capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer desde el 7 hasta el 12. Job. Dicen muchos eruditos que este fue el primer libro que se escribió. Ese es el libro por lo menos más antiguo en la Biblia. Job capítulo 1, verso 7. ¿Ya lo tiene? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Subraya eso, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y aquí acabamos de leer algo acerca de la condición material de Job. Job tenía, Satanás mismo dice que había un cerco, Dios había cercado a Job, aunque Satanás quisiera no podía pasar porque estaba cercado por Dios, pero además nos habla de que tenía bienes, de que tenía bendiciones de todo tipo. Pero vamos a ver ahora si Job tenía su corazón en los bienes materiales y en las bendiciones, o si lo tenía en Dios. Vamos a ver, dice el versículo 11, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Pregunta, ¿era un castigo de Dios para Job? No. ¿Era tortura? No. Otra pregunta, ¿Job está siendo tentado o está siendo probado? Unos dicen que tentado, otros dicen que probado. Bueno, los dos grupos están bien. Porque por un lado Satanás está tentando a Job para que Job, al perder estas cosas, maldiga a Dios. Eso es por un lado. Pero por otro lado, Dios está probando a Job con su fe. Está probándolo en su fe. Está usando, en otras palabras, esa tentación de Satanás para probar su fe. ¿Te fijas cómo están las dos cosas ahí? ¿Qué ocurrió con Job? Bueno, Job perdió sus ovejas, perdió sus pastores, perdió sus camellos, perdió sus criados, perdió hasta sus hijos. Y vamos a ver en el versículo 21 cómo respondió Job. Versículo 21. Dice, desnudo, hablando Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. O sea, no dijo fue el diablo el que me quitó todo. El diablo, cochino, etc. No, nada de eso. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job, mis hermanos, salió aprobado. Al menos en esta prueba, Job salió aprobado. Ahora, ese es el ejemplo de un hombre sensato, de un hombre prudente, al menos en esta prueba. Pero ahora vamos a ver cómo responde a la prueba un insensato. Y esto lo vamos a ver en segunda carta a Timoteo, capítulo 4. A este hombre lo vemos 3 veces en las cartas de Pablo. Aparece 3 veces ahí. En Colosenses capítulo 4, versículo 14 se le menciona sin ningún comentario, solamente aparece el nombre. En Filemón 1:24 Pablo le reconoce como uno de sus colaboradores. Filemón 1:24 te lo leo para que no tengas que ir ahí. Dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, y dice Pablo, mis colaboradores.
La tercera y última vez que se le menciona a este personaje llamado Demas es en 2 Timoteo. Creo que te dije mal la cita, ¿verdad? 2 Timoteo. Sí, te lo dije bien. 2 Timoteo capítulo 4, vamos a ver desde el 9. Aquí es en la última vez en la que se le menciona a este hombre llamado Demas. Dice: procura venir pronto a verme, hablándole Pablo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Miren, no tenemos detalles de qué fue lo que sucedió con Demas. O sea, no podemos inventar toda una historia ni nada. O sea, no hay detalles. La Biblia no nos dice, pero el texto nos dice por lo menos la razón esencial por la que Demas abandonó a Pablo. Y fue, ¿por qué dice? Porque amó al mundo. Esa fue la razón esencial por la que Demas abandonó al apóstol Pablo. En lo que nos queremos centrar aquí no es en los detalles, sino en hechos reales. Demas, dijimos, era colaborador del apóstol Pablo, ¿cierto? Bueno, no lo dije yo, lo dice la palabra, lo leímos. Era colaborador de Pablo, estaba cercano a Pablo. Como colaborador de Pablo, ¿cuántos mensajes no habrá escuchado Demas del mismo Pablo? O sea, muchísimos, ¿no crees? Había recibido muchísima enseñanza bíblica, por lo menos del apóstol Pablo y de otros. Quizás Demas solamente se sintió atraído con la iglesia, se sintió atraído por la doctrina que Pablo predicaba, por la figura que el apóstol Pablo representaba en todas las iglesias. Quizás solamente se sintió atraído por la honra del ministerio. Esto lo vimos el día domingo, el viernes pasado, quiero decir, de que servir a Dios es un privilegio y es una honra que el Señor nos da, es un privilegio. En eso estamos de acuerdo. Y quizás Demas se sintió atraído por eso, porque hay una honra que Dios da a sus siervos, un privilegio. Sin embargo, por los resultados de Demas, nos damos cuenta de que Demas no calculó el precio que implica el decirle que sí al Señor para ser ministro. Es una honra por un lado, sí, claro, pero también implica un precio que se tiene que pagar. Hace muchos años yo serví a Dios, he servido a Dios desde muy pequeño, pero hace muchos años yo escuchaba y veía pastores quienes hablaban, y cuando hablaban acerca de su experiencia como pastor, siempre decían, ¿no? Es una bendición, es maravilloso, etcétera, un llamado de Dios, pero hay mucho sufrimiento, pero hay muchas aflicciones, decían cosas así, ¿no? Y decía, ay, qué exagerados, ¿no? Qué intensos, que uno lo veía así, ¿no? Cuando el Señor me llama a mí, yo dije, no, conmigo no va a ser así, ¿no? O sea, uno piensa así idílicamente, no, yo le echo ganas y no va a haber ese tipo de cosas. Y no, hermano, pasan, de que pasan. Hay un precio que se tiene que pagar para ser ministro. Por eso no todos son llamados al ministerio. Demas no calculó las demandas y las responsabilidades que traen esa honra que el Señor nos da. Cuando llegaron esas inevitables lluvias, cuando llegaron esas inevitables inundaciones, cuando soplaron esos fuertes vientos que golpean en el ministerio o en el servicio a Dios, seguramente Demas no aguantó, se cuarteó. La prueba de Demas se convirtió en tentación. Mira, qué bueno que ya estudiamos el libro de los Hechos, ya acabamos. Por cierto, si no sabían, ya acabamos, el domingo terminamos esa serie. Y ya vimos nosotros cómo le iba al apóstol Pablo en el ministerio. Dice mi amigo el pastor Daniel Rubalcaba, dice, Pablo cuando llegaba a un pueblo no decía cuál es el mejor restaurante, sino decía cuál es la mejor prisión, ¿no? O sea, porque ya iba de plano para adentro, ¿no? O sea, ya sabía. Pablo no era así como que súper algo muy bonito, ¿no? En cuanto a la carne. Pablo sufría naufragios, latigazos, apedreamientos, de todo, ya lo vimos, ¿no? Entonces, cuando Demas enfrentó estas lluvias, estas pruebas, estas persecuciones que el ministerio trae, como dije, seguramente esa prueba se convirtió en tentación. Y su casa, que estaba fundada sobre arena, que se veía muy bonita por fuera, o sea, ahí con Pablo, con los demás, pero esa casa que estaba fundada sobre arena no aguantó, se cuarteó, se cayó. En otras palabras, se manifestó quién en realidad era Demas. Se manifestó, y es interesante,
porque el texto lo dice. Dice, Demas me ha abandonado, me ha desamparado, amando este mundo. Fíjate cómo aquí el apóstol Pablo nos está dando la clave. Lo que amas es lo que determina tu destino. Lo que amas es lo que determina en qué estás construyendo, ¿verdad? O sea, cómo estás construyendo, cómo estás edificando, no cómo se ve. Y es que lo que amamos es algo interno, que se manifiesta con acciones, pero muchas veces esas acciones pueden ser engañosas por fuera. Se manifestó entonces lo que amaba. ¿Qué es lo que amaba? Al mundo. Y cuando decimos mundo, no necesariamente, porque te digo, no tenemos evidencia bíblica, pero no necesariamente quiere decir que Demas andaba en el mundial así con la botella, ¿no? Hay comentaristas quienes dicen que, bueno, al ser Tesalónica un lugar donde había mucha idolatría, mucha perversión, como la mayoría de las ciudades griegas del Imperio Romano, muchos creen que Demas andaba acá, ¿no?, en el party, wow, pero puede ser, pero puede que no. Puede ser que más bien Demas se amoldó con la mentalidad del mundo, porque es algo sutil. Fue entonces cuando para Demas vino la ruina. Esta palabra ruina es la palabra griega ptosis y significa caída. Es entonces, mis hermanos, cuando las palabras del apóstol Juan cobran sentido. Vamos a primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19. Estamos hablando de el resultado de aquel hombre insensato. Ya en la parábola Jesús dijo y habló de ruina, pero estamos viendo el asunto acá, dicho ahora por el apóstol Juan. Dice, salieron de nosotros, así como Demas, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿De qué nos habla esto? De que tanto a Pablo como a Juan le pasó este asunto. De que colaboradores cercanos, de que personas cercanas salieron. Y me encanta cómo lo explica Juan. Y dice, pues sí, salieron porque no eran de acá. Si fueran de acá, hubieran permanecido acá, pero es simple. Esto explica, mis hermanos, por qué vemos a muchas personas quienes estuvieron en la iglesia y después se van al mundo. ¿Te ha pasado eso? A mí me pasó ver eso muchas veces. Muchas veces. Mis padres se congregaban en México y yo con ellos en una iglesia muy grande en la ciudad de donde nosotros somos originarios. Y al ser una iglesia muy grande, conocías a muchas personas. Conocías a personas que pasaban al frente y danzaban y se postraban y lloraban y dejaban un charco así que parecía el océano, ¿no?, de lágrimas. Y tú decías, ¡ay, qué tremendo, aleluya!, ¿no? Y de repente te los encontrabas por ahí borrachos, ¿no?, tirados. O te los encontrabas por ahí ya que, caray, ya cambió la de 40, la esposa de 40 por 2 de 20. Dices, ¿cómo? ¿Qué pasó? Esto era algo que se veía, a lo mejor tú lo has visto ya, seguramente, ¿no? Y estas, mis hermanos, son las últimas palabras de Jesús en este sermón del monte. La próxima semana vamos a ver una última enseñanza, pero ya no está dentro de las palabras de Jesús, sino ya es una conclusión. Y estas últimas palabras, mis hermanos, como dijimos, son una seria advertencia. O sea, ya es advertencia final. ¿Por qué decimos que la advertencia es seria? Por esto, porque en la superficie se puede ver muy bonito. En la superficie las casas, y es más, las casas se ven iguales. Cuando tú vas a comprar una casa, al menos acá, tienes que llevar a alguien quien sepa de foundation, ¿verdad? De que está, porque se puede ver preciosa la casa. Y tú dices, la compro, pero alguien quien sabe dónde buscarle y encuentra cracks por ahí y dice, no, ni te metas a esta casa porque tiene problemas en la fundación. Y tú dices, no, me encanta, está bonita. No, tranquilo, no es nada más cómo se ve, eso te va a traer un problema más adelante. Y la advertencia es seria porque, como dije, las casas se pueden ver iguales, pero no se ve lo que está debajo. Demas, mis hermanos, hablando de él nuevamente, pasaba desapercibido no entre
cualquier creyente, y aclaro que todos los creyentes somos iguales, pero estamos hablando del grado de responsabilidad, del grado del llamado, etcétera, ¿no? Fíjate entre quienes pasaba desapercibido Demas. Pasaba desapercibido nada más y nada menos entre Lucas, entre Aristarco. ¿Te suena quién era Aristarco? Aristarco fue quien pasó las duras con el apóstol Pablo, naufragó con él, lo vimos en el último capítulo. Entre Lucas, entre Aristarco, gente cercana, entre Juan Marcos, a quien nuevamente el apóstol Pablo llamó, pasaba desapercibido entre Lucas también, o sea, entre el mismo Pablo, quiero decir. O sea, pasaba desapercibido, pero solo el Señor, y no los demás sabía que Demas era nada más una fachada, solo eso. No sé si has tenido la oportunidad de viajar a alguno de estos parques en donde te muestran cómo hacen las películas. ¿Sí has ido? ¿O lo has visto a lo mejor en YouTube? Universal Studios y esto. Te llevan así en un trenecito y te enseñan, no, aquí grabamos tal película y esta otra película, y tú ves toda una ciudad mexicana, por ejemplo. Estás en México y todo se ve increíble y están los edificios y todo, pero cuando da la vuelta el trenecito ves y nada más es la pura fachada. Atrás hay unos palos nomás que lo sostienen así. Ves edificios, ves un city hall, pero no hay nada por atrás. Abres la puerta y estás en la nada. Son solo fachadas. Y así mismo puede ser entre nosotros. Así mismo era cuando Jesús estaba hablando esas palabras a todos aquellos quienes habían subido al monte y estaban escuchando las palabras del Jesús. Las lluvias, las inundaciones, los vientos van a llegar. Y no estoy declarando negativo. No importa si es prueba, no importa si es tentación. La realidad, mis hermanos, es que, como dijimos, es algo inevitable. Para todo discípulo es algo inevitable. Acompáñame a Santiago capítulo 1, versículo 2. Santiago capítulo 1, versículo 2. ¿Ya lo tienes? Vamos a ver cómo la Escritura nos enseña que las pruebas son inevitables. Santiago 1:2. Hermanos míos, ¿a quién les está hablando? Hermanos, discípulos, miembros de la iglesia. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, no dice si se hallan, no, cuando se hallen. O sea, es inevitable, van a llegar. Ahora vamos al versículo 12 también de Santiago, hay unos versículos adelante, Santiago 1:12. Y encontramos allí una palabra que es para nosotros muy conocida y sobre todo en el contexto de esta serie. No es una palabra nueva, la primera palabra de Santiago 1:12. Bienaventurado, Macarios, feliz, gozoso, bienaventurado, y tú dices, ahí viene la bendición. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. En Santiago 1:2, ¿cómo decía? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, y es la palabra peirasmos. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, y es la misma palabra, peirasmos, porque cuando haya resistido la peirasmos, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Eso está fuerte, ¿no? O sea, hay una corona de vida para aquel quien soporta la peirasmos, quien resiste la peirasmos, sea prueba o sea tentación. Ni una ni la otra son un gozo. O sea, cuando estás pasando por una prueba, no es un gozo. O sea, no lo interpretemos así como que estás en una prueba, perdí el trabajo, no, o sea, seamos realistas. Estás en una tentación que ya estás así, no es de no. En ese momento se te olvida el grito de júbilo y todo el asunto, ¿no? Ni una ni la otra son un gozo, tampoco son, o una bienaventuranza, quiero decir. El gozo, la bienaventuranza es salir aprobado. Ese es el gozo, salir aprobado. Y a estas alturas del mensaje, estoy ya finalizando, nos trae a nosotros algo en que reflexionar, ¿no? Yo creo que no hay mucho más que decir. Está un escenario, el otro escenario,
están los resultados, pero no venimos a tirarle el mensaje a nadie más, es para nosotros mismos. Y si hemos venido y nos hemos dispuesto para escuchar la palabra es porque estamos conscientes de que podemos haber edificado sin haber ahondado. Y si es así, mis hermanos, hay una esperanza. O sea, si tú has sido de aquellos quienes solo han oído y oído y oído, pero no han hecho, no han ahondado, y han edificado y ya tienes todo súper listo, mira, este mensaje para ti, si ese es tu caso, es una muestra del amor de Dios, una muestra de la misericordia de Dios. Yo meditaba en esta enseñanza y la estaba comparando con la enseñanza anterior. En la enseñanza anterior hablamos de personas quienes se paran delante del Señor en aquel día y le dicen: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. ¿Y qué les dijo el Señor? Apártense de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Está horrible, es una ruina eso, ¿no? El problema es de que ellos ya están en aquel día. O sea, allí, aunque ellos se arrepintieran, ya no había oportunidad. Ya no había oportunidad para ellos. Va a haber un momento en el que ya no va a haber oportunidad. Hay muchos quienes les gusta jugar a la ruleta rusa. Hay algunos quienes dicen: no, mire, ya cuando falten 15 días para el arrebatamiento, entonces ya me pongo las pilas. El único detalle es que el Señor no te va a avisar. Ese es el único detalle. Y muchos han desperdiciado una y otra oportunidad y otra y otra y otra. Y les va a llegar aquel día. Nos va a llegar aquel día. A nosotros ya como creyentes no va a haber un juicio, sino una entrega de esa corona de la vida por haber soportado la tentación. Pero en aquel día ya no hay oportunidad. Entonces, cuando yo comparo el escenario de estos hombres, de estos muchos, y me vengo a esta enseñanza y veo en esta enseñanza, veo que hay todavía para nosotros oportunidad. Porque si todavía no ha venido la prueba, si todavía no ha venido la lluvia, las inundaciones, los vientos, el que te digan el Señor por medio de su palabra que has edificado sin fundamento y que eres pura fachada, es algo bueno, ¿no? Es una buena noticia. Es una muestra del amor de Dios. ¿Por qué? Porque tienes chance de derribar lo que has construido, de ponerle dinamita o como quieras tirarlo, y ahora sí cavar, ahondar, esforzarte, obedecer, y ahora sí empezar a construir. Otra vez, a nadie nos gusta hacer eso. O sea, no sé qué trabajo hagas tú, ¿no? Pero antes cuando me dedicaba a la producción y a la grabación en la música, pues uno hacía todo un trabajo, ¿no? Y es mucho trabajo hacer eso. Le muestras el trabajo final al cliente y te dice: no me gusta. Mejor no lo quiero en banda, lo quiero en mariachi, ¿no? Entonces ahí vas tú otra vez a hacer todo. O sea, hay que deshacer todo y no es nada agradable, pero pues hay que satisfacer al cliente, ¿no? En el trabajo o en lo que tú hagas. No es nada divertido, nada bonito tener que deshacer el trabajo y volverlo a hacer. Pero aquí estamos hablando, mis hermanos, de algo serio. Estamos hablando de la salvación, estamos hablando del resultado de toda una vida cristiana, entre comillas. Entonces, si hemos edificado sobre arena, si hemos solo oído sin haber hecho, lo mejor es de que antes de que llegue la prueba, antes de que llegue la inundación, el viento y todo esto, nosotros mismos derribemos esa fachada. Nosotros mismos derribemos esa falsa humildad. Nosotros mismos derribemos esa falsa mansedumbre. Nosotros mismos derribemos esa justicia como la de los escribas y fariseos. Nosotros mismos derribemos esa misericordia falsa. El Señor ya ha dejado muy, muy, muy claro que la puerta es como estrecha. El Señor ya ha dejado muy claro que el camino es angosto y puede parecer desanimante. No sé si existe esa palabra, si no ya la inauguramos. Puede que nos desanime y tú dices: no, pues es que si el camino es así y la puerta también y hay pruebas y tentaciones, ya como que no les dan a muchos ganas de seguir a Cristo, ¿no? Porque piensan que es el mundo de Barney.
esto del cristianismo, como le llaman ellos. Pero hay una gran diferencia aquí, y hay algo que nos trae ánimo, y es que el Señor ha depositado en nosotros a su Espíritu Santo. Qué bueno que no tenemos que caminar por este camino con nuestras fuerzas, porque si lo hacemos, no lo hacemos. Si lo hacemos así, no sobrevivimos. Pero lo hacemos con su Espíritu, mis hermanos. Es su Espíritu y el poder de su fuerza. Por eso Pablo les decía a los efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El problema es que muchos entienden de su fuerza como de la suya propia. No, es en la fuerza del Espíritu. Y es en su Espíritu, en el poder de su fuerza, que podemos nosotros derribar lo que haya. Es en el Espíritu y en el poder de su fuerza que podemos nosotros cavar hondo. ¿Para qué? Para que el único fundamento, el único que es Cristo, sea puesto. Y es puesto ese fundamento y se empieza entonces a edificar toda nuestra vida. Y es entonces cuando vienen las pruebas y salimos como Job, no como Demas. Nuestra vida, mis hermanos, se debe de ir construyendo. Tú dices quizás, bueno, explícamelo de una manera más práctica. Sí, ahí te va. Nuestra vida se construye a través de obediencia. O como lo dice también el pastor Raúl, dándole respuestas a Dios. Cada vez que nosotros oímos la palabra, el Señor nos está hablando. Y se requiere de nosotros que demos respuesta a esa palabra. Entonces es el cúmulo de respuestas que nosotros le damos a Dios, entiéndase como obediencia, lo que hace que cuando venga la prueba nosotros salgamos aprobados. No basta entonces solo con oír, hay que obedecer. ¿Obedecer a qué, mis hermanos? Porque hay que aclararlo, ¿no? Usted no obedece a un hombre, usted no obedece a una organización, usted no obedece a una religión. Usted y yo obedecemos a la palabra de Dios. Ella es la que nos guía. Y si decimos que somos cristianos bíblicos, nos regimos por lo que la Biblia dice. Y es a eso a lo que nosotros obedecemos. Obedecemos a las sanas palabras del Señor Jesucristo. Me encanta cómo lo dice Pablo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, que es ese ir en pos de Cristo, está envanecido. Así que nosotros no estamos envanecidos, ¿verdad? Que no somos insensatos, sino que queremos caminar obedeciendo a Cristo y su doctrina que es conforme a la piedad. Solo así, mis hermanos, solo así, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tentaciones, no habrá ruina. Todos quieren evitar la ruina. Eso, si preguntamos, ¿tú quieres ruina? Pues no, nadie te va a decir. Pero cuando les dices hay que obedecer, dicen, no, así que chiste. Pero no podemos salirnos con la nuestra, no podemos ser muy abusadillos. Solo cuando hemos edificado obedeciendo, cuando vengan estas pruebas, estas tentaciones, no habrá ruina, sino habrá bienaventuranza, habrá felicidad, habrá plenitud. Y eso es lo que debemos de preguntarnos: ¿cómo está mi vida? Porque te dije hace rato, ¿cómo eres? No, yo soy prudente, yo soy sensato. Sí, bueno, ok, está bien, eso dices. Pero pregúntate a ti mismo, ¿cómo está mi vida? ¿Hay en mi vida plenitud o estoy inconforme con todo? ¿Hay felicidad o estoy enojado con todo? ¿Estoy amargado con todo? ¿Hay en mi vida bienaventuranza, esa plenitud? Es cuando estamos obedeciendo al Señor, cuando viene la prueba y podemos decir: Señor, tú tienes el control de todo. Señor, a ti no se te escapa nada de la mano. Señor, tú tienes cuidado de mí. Y lo hemos vivido, mis hermanos. Hemos visto la mano de Dios en ese tiempo. Y como decía el libro de los Hechos que mencionaba yo, es que ya lo empiezo a extrañar y apenas lo terminamos. Y el Señor es quien añade a la iglesia. El Señor es quien da el crecimiento. El sembrador siembra y cae la semilla en buena tierra y da fruto, pero el fruto no lo da la misma semilla. Es el Señor quien da el crecimiento. Podemos decir: Señor, aquí tú estás obrando. Y a lo mejor un incrédulo va a decir: este está loco. Los amigos de Job decían: no, te está pasando esto porque andas mal con Dios. Y con esos amigos, ¿para qué quieres al diablo, verdad? Y con esa esposa, bueno, ya ni hablamos, ya vamos a hablar de la familia también, ¿no? Pero
Es ahí, mis hermanos, cuando nosotros podemos decir: Señor, tú diste, tú quitaste, sea tu nombre bendito. Y Job más adelante dijo: aunque él me matare, en él yo esperaré, en él voy a confiar, en él estoy seguro. Así es como se ve. No es de lengua me como un taco, sino así es como se ve un hombre prudente. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad. Gracias porque en ella tú nos has hablado. Tú, Señor, deseas transformar nuestras vidas a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Tú, Señor, nos adviertes de que van a venir pruebas, de que van a venir tentaciones, de que van a venir todos estos vientos y todo esto. Nos adviertes que eso es inevitable, pero nos has dado tu Espíritu. Tú dijiste a tus discípulos: no los dejaré huérfanos. No estamos huérfanos, tenemos a tu Espíritu. No estamos desamparados, tenemos a tu Espíritu. Y tú, Señor, nos fortaleces cuando estamos aferrados a ti. Solo cuando estamos aferrados a ti podemos, Señor, guardarnos de todo aquello que nos puede desviar. Líbranos, Señor, de ser como Demas, quien amó más el mundo con su filosofía, el mundo con su ideología. Y, Señor, síguenos fortaleciendo para ser como Job, quien pudo decir estas palabras de victoria, y pudo así experimentar felicidad, bienaventuranza, plenitud. Guarda a cada uno de mis hermanos. Sigue guardando tu iglesia, Señor. Sabemos que tu iglesia también enfrenta tribulaciones, también tu iglesia enfrenta vientos, enfrenta inundaciones y lluvias, pero tú tienes cuidado de tu iglesia. Tú lo has prometido y nosotros creemos que tú lo vas a cumplir. Queremos ser de aquellos quienes permanecen, Señor. Aquellos quienes permanecen plantados en ti Jesucristo. En tu nombre, Señor. Muchas gracias, Padre.